Dios les bendiga, hermanas. Estamos muy contentas de poder estar nuevamente con ustedes en su programa Mujeres con Propósito. Recordemos que esa es una realidad para nuestras vidas. Fuimos creadas con un propósito divino. Para empezar en esta tarde vamos a orar. Acompáñeme desde ahí, desde su hogar, y pidamos a Dios que Dios nos ministre a través de su palabra, que podamos reflexionar, meditar. Hemos sacado este tiempo para poder centrarnos en las cosas de Dios y que Dios nos ministre, que Dios nos hable a través de su santa palabra. Oremos, amadas hermanas. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor eterno, porque nos concedes, Dios bendito, la oportunidad de podernos reunir a través de estos medios con el propósito, Señor, de meditar en tu palabra y que tú nos hables a través de ella. Glorifícate, Dios eterno, como solamente tú lo sabes hacer, y a ti te vamos a dar, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque solamente a ti te pertenece. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero empezar leyendo una porción de la palabra del Señor. Acompáñenme ahí en su hogar, en su casa, coja su Biblia y abramos en Josué capítulo 24, versículo 14, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quiero repetir la primera parte de este verso, donde dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad. El tema que vamos a ver en esta tarde es el valor de la integridad. Vivimos en una sociedad que ha abandonado totalmente los valores, ha abandonado los parámetros morales y todo principio cristiano. Su filosofía consiste en alcanzar sus objetivos sin importar los medios que sean necesarios para lograrlo. Para ello, podemos decir que tienen una perspectiva egocéntrica, egoísta, donde solamente prima el yo y no interesan los demás. La gente aprende a mentir, aprende a engañar, a robar, a esconder la verdad, es decir, han optado de estas actitudes un estilo de vida. Por eso es que estamos viviendo en una sociedad cada vez más decadente. La Biblia dice que nosotros, es decir, la Iglesia de Jesucristo, somos la sal de esta tierra y la luz del mundo. Y no podemos hablar de Cristo a la gente de tal manera que no se sientan ofendidos. A veces queremos suavizar el Evangelio, adornar el Evangelio, porque no queremos que las personas se sientan mal. Pero la verdad es que el Evangelio confronta a los pecadores y confronta sus pecados. Y eso no es por odio, sino más bien por amor, para que el pecador, la pecadora, pueda reflexionar justamente al confrontarse con sus pecados y pueda volverse de esta manera a Dios el Creador. No podemos comprometer la palabra de Dios, más bien debemos ser firmes en el Evangelio. Nuestro testimonio cristiano tiene que ser proclamado a través de nuestra total devoción a Dios y a su palabra, como la autoridad suprema. Lo que sabemos y queremos repetir, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y esta regla, esta palabra, no puede estar comprometida con los principios del mundo. Debemos ser diferentes, debemos marcar la diferencia.
Ninguna hija de Dios se puede sentir preocupada o afligida porque es diferente al mundo. Es que la verdad es que nosotras somos diferentes. El creyente, la hija de Dios es diferente al mundo. Tenemos que marcar la diferencia mostrando nuestra devoción y obediencia absoluta a las normas de Dios. Habrá, por supuesto, oposición del mundo, presión sobre nosotros, pero recordemos que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No puede vertir de un mismo caño agua dulce y agua salada. No pueden cohabitar la luz y las tinieblas. El mundo puede tratar de llamar nuestra atención, nuestra devoción, pero nosotros tenemos que mirar al arquitecto y al constructor de nuestras vidas, que es Dios. Agradar al mundo definitivamente no coincide con agradar a Dios. Si agradamos al mundo, no podemos agradar a Dios. La palabra del Señor dice: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Quiero leer junto con ustedes Romanos capítulo 12, versículo 2. Si me acompañas ahí en tu hogar para que podamos leer esta porción de la palabra del Señor, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dejar que Dios renueve nuestra manera de pensar, que cambie, que transforme nuestra manera de pensar de acuerdo a las normas que Él ha establecido. Cuando dejamos y damos la oportunidad al Señor que transforme, que cambie nuestra manera de pensar por medio del Espíritu Santo, entonces podemos comprender que siempre la voluntad de Dios será buena, será agradable y será perfecta. Nada la puede mejorar, eso es perfecto, que no hay nada que lo pueda mejorar. No podemos entonces doblegarnos ante el mundo, no podemos aceptar los valores del mundo que se contraponen con los valores de la palabra de Dios. No podemos abandonarnos a ellos, no podemos ceder a esos valores. Nuestras normas no pueden sustituir de ninguna manera las normas de Dios. Estamos llamadas a vivir separadas del mundo. No podemos mezclarnos porque nosotras somos el pueblo único de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha escogido. Recordemos que Dios nunca sacrifica sus verdades y principios y a cambio de conveniencias. Jamás el Señor hará eso. Jamás el Señor cambiará sus principios. Jamás el Señor se irá en contra de su propia palabra. Él siempre se somete, por decirlo así, a su palabra. Si hay algo a lo que Dios nunca va a fallar, es a su propia palabra. Cuando consideramos justamente las Escrituras como la autoridad máxima, eso nos abre el camino para que desarrollemos la integridad. Quien no considera la palabra de Dios como su regla de fe y conducta, como la máxima autoridad para vivir en medio de esta sociedad corrupta, déjeme decirle que no puede caminar en integridad. Pero cuando adoptamos esta palabra, cuando la hacemos nuestra, cuando decidimos vivir a las altas normas de la palabra del Señor, entonces sí podemos decir que estamos camino a la integridad. La integridad no nos permite licencias ni permisiones. La integridad está sujetada, la integridad, la ética cristiana está sometida a la voluntad de Dios. Entonces, integridad desde el punto de vista cristiano significa ser fiel a las normas éticas de Dios. Eso es integridad,
ser fiel a las normas éticas de Dios. ¿Dónde encuentras esas normas éticas? Recuerda que hay un solo lugar para encontrarlas, y ese lugar es la poderosa palabra de Dios. Sinónimos de integridad es honestidad, es sinceridad, es ser incorruptible, es decir, es vivir lo que uno profesa que es ser personas sin hipocresía, sin doblez. El íntegro jamás será una persona con doblez, jamás será una persona hipócrita. Una persona más bien que carece de integridad, dice una cosa y hace otra, como los fariseos, que decían una cosa y hacían otra. El Señor Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y todo lo que ellos digan que hagan, hacedlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Eso definitivamente no puede ser integridad. Eso tiene un nombre y eso se llama hipocresía. Aunque tengamos nombre de cristianos, pero si vivimos una vida con doblez, eso se llama hipocresía. La integridad nos hace ser personas confiables, que todos pueden imitar. El apóstol Pablo pudo decir: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Podrías decir eso, amada hermana? ¿Podrías decir a los que te rodean: imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo? ¿Y realmente los demás podrían ver en ti que imitas a Jesucristo? La integridad nos hace ser ese tipo de personas confiables que imitan al maestro por excelencia. Si no eres confiable, es razón suficiente para preocuparte en cuanto a tu vida espiritual, en cuanto a tu vida cristiana. Dios promete bendiciones al creyente íntegro. La integridad es fundamental. La integridad es importante, así como nuestra devoción y conducta. La conducta vienen a ser los frutos, los frutos que damos como hijas de Dios. Esa es la conducta, lo que mostramos, lo que otros pueden ver. Para cualquier creyente que refleja la imagen de Cristo, definitivamente tiene que mostrar integridad. Y nuestra devoción debe ser que nace de una motivación interior, de una motivación del corazón. La integridad, entonces, decíamos, es fundamental, es importante para nuestra vida cristiana y debe nacer entonces del corazón. Debemos cultivar la integridad, es decir, debemos trabajar en ella. Debemos trabajar en nuestra propia vida cristiana. Ningún creyente puede pretender haber alcanzado totalmente la integridad, haber alcanzado totalmente la perfección. Vamos camino a ella. Cada día tenemos que trabajar en nuestra propia vida, en nuestra propia conducta, en nuestra propia integridad. Debemos cultivarla con una motivación correcta. Por eso es tan importante conocer a Cristo íntimamente. ¿Y cómo conocemos a Cristo íntimamente? Lo conocemos íntimamente cuando meditamos en su palabra, cuando escudriñamos las Escrituras y cuando hay esa motivación de cada día parecernos al Maestro. Una total consagración a Dios, una total consagración a la palabra de Dios, a Dios que nos ha creado, al Señor que nos ha salvado. Debe haber el deseo de vivir una vida piadosa. Evitar la hipocresía es fundamental. Terminamos con este pasaje de la palabra de Dios en el Salmo capítulo 15, versículo 2, que nos muestra quiénes son
los que van a habitar con el Señor, los que van a morar con el Señor. Acompáñame ahí en tu hogar a buscar este pasaje de la palabra del Señor, Salmo 15, verso 1 y 2, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad, el que no anda con doblez, el que no dice ser lo que no es, sino el que vive de acuerdo a la palabra del Señor. Dice el verso 2, y habla verdad en su corazón. Por eso decíamos que la honestidad, la verdad son sinónimos de integridad. Cuán importante es que nuestro hogar, que nuestra casa se vea habitada por una mujer que vive en integridad, por una mujer íntegra, por una esposa íntegra, por una madre íntegra. Tú eres portadora de vida. El diablo se opone a la vida porque en él solo hay muerte, en él solo hay destrucción, en él solo hay robo. La Biblia dice que vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Y como mujer tú eres una portadora de vida. Al diablo, ciérrale la puerta de tu corazón. Sé muy cuidadosa con lo que va a salir de ti. Sé muy cuidadosa con lo que va a salir de ti, porque lo que sale de ti es lo que sale de tu corazón. Por eso dice la Escritura: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado de lo que sale de ti, lo que dejas que te afecte, lo que dejas que ejerza influencia en ti. Cuida tu mente, cuida tus emociones. Cierra la puerta a la confusión, cierra la puerta a la tentación. Es muy importante que como mujeres de Dios que andan en integridad, cuidemos el concepto de familia, relacionándonos de la manera correcta ante los ojos de Dios. Guarda la puerta de tu vida, guarda la puerta de tu alma. No permitas que el diablo robe tu integridad. Vive de acuerdo a lo que dices. ¿Eres creyente? ¿Eres una hija de Dios? Vive de acuerdo a eso. Refleja el carácter de Jesucristo en tu andar diario, en tu vivir cotidiano. Vive en integridad. Estamos llamadas a cultivar integridad, lealtad, el ser fiel a Dios, el no comprometer nuestros principios por nada. Estamos llamadas a vivir esa vida que otros puedan imitar, porque reflejamos imitar nosotros la conducta del Maestro. ¿Vives en integridad, amada hermana? ¿O hay doblez en tu vida? ¿O dices una cosa y haces otra? ¿O es que la presión de las circunstancias te están haciendo perder tu integridad? ¿O es que la situación que se está viviendo te ha hecho flaquear, te ha hecho comprometer tus principios, te ha hecho comprometer tus valores, te ha hecho comprometer aún tus emociones? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cultivas el valor de la integridad? Si en esta tarde tú te das cuenta que quizá este tiempo te has doblegado, has flaqueado, has comprometido tus principios, vamos a orar. Hay que pedirle perdón a Dios, pero también hay que tomar la decisión y decir: no, tengo que volver a la ruta, tengo que volver al camino. Voy a vivir en integridad con la ayuda de Dios.
Acompáñame a orar en esta tarde. Vamos a pedirle la ayuda al Señor. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que sea Él el que nos socorra, que sea Él el que nos ayude. Si nos hemos desviado de la senda, si nos hemos desviado del camino, que el Señor nos ayude. Pero hay que reconocer que nos hemos desviado, pero decidir también volver a la senda antigua, volver al camino correcto, al camino de la integridad. Oremos, amadas hermanas, ahí donde estás, acompáñame, pidámosle ayuda a Dios, socorro al Señor, y cerremos la puerta de nuestro corazón a todo tipo de tentación, a todo tipo de engaño. El diablo ha venido para robar tu integridad, para destruir tu integridad. Pero Dios ha venido para restaurarla, para decirte que tú eres del pueblo de Dios, para decirte que tú eres una hija de Dios, que tu vida vale mucho y que sí es posible, junto con el Señor, agarradas de la mano de Dios. Oremos, amadas hermanas, en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos por un momento. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. En este momento venimos delante de ti, Dios eterno, primeramente para pedirte perdón. Señor, si hemos flaqueado, si hemos comprometido nuestros principios, las normas de tu palabra, Señor, si hemos flaqueado, oh Dios bendito, perdónanos, ayúdanos, Señor. Padre Santo, no hay justificación alguna, porque hasta aquí tú nos has socorrido, hasta aquí tú nos has ayudado. Oh Dios bendito, queremos volver a la senda, volver al camino. Señor, cultivar esa integridad, que es símbolo de fidelidad, Señor, a ti, a tus normas, a tus principios. No podemos vivir la vida cristiana pareciéndonos al mundo, Señor. Padre eterno, toma control de nuestra vida, límpiala, Señor. Quizá nosotros, Señor, nos sentimos en ocasiones debilitadas, pero si tú estás con nosotros, si tú nos ayudas, si tú vas delante de nosotros, Señor, podemos salir victoriosas, podemos tener, Señor, integridad en nuestra vida, como mujeres, como esposas, como madres, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. A ti te vamos a dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Oh Señor, que podamos vivir lo que decimos ser. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias a Dios, amadas hermanas, por este momento. Recuerde nuestra comunión íntima con el Señor. Lea su Biblia. Saque un tiempo cada momento, cada día, medite en la palabra del Señor y haga el propósito en su corazón de vivir en integridad, de vivir de acuerdo a las normas que Dios ha establecido. No podemos comprometer nuestra vida con el mundo ni con el pecado, y tenemos que confrontarnos cada día con la palabra de Dios. Comparte este mensaje. Estamos en el programa Mujeres con Propósito, porque cada una de nosotras hemos sido creadas con un propósito de Dios. Estábamos en la mente de Dios. Así es que, hermanas, cuidémonos, guardémonos para el Señor, vivamos la palabra. Desde aquí un saludo fraterno para todas ustedes. Nuestra oración siempre para cada una de las hermanas que nos acompañan, que nos sintonizan en cada programa. Que esta palabra y estas reflexiones sirvan de aliento para cada una de ustedes. Las amamos, hermanas, así que Dios les bendiga, un abrazo y el Señor nos ayude a todas, amadas hermanas, a vivir en integridad. Dios les bendiga.